de ese esfuerzo. Ahí tienen ustedes una serie de importantísimas medidas que se deberían tomar para implementar la Convención de Mérida, que es la otra gran convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, que es la otra cara de la moneda de la delincuencia organizada. Ahí tienen que existir muchas medidas que, por ejemplo, se tienen que implementar en los códigos. Tipificar delitos contra las personas morales, empresas, es condición necesaria, no solamente las personas físicas. Tiene que jurídicamente estandarizarse la tipificación y la aplicación de ciertas conductas ligadas a la corrupción. El conflicto de intereses es muy común, el tráfico de influencias debe estar mejor tipificado en los códigos estatales y el federal. La prevención de la corrupción debe ser una realidad, etcétera, etcétera, etcétera. No los quiero aburrir con artículos de códigos y artículos, pero para referencia de las y los que quieran estudiar el tema más con profundidad, ahí tienen el sitio de internet a los cuales pueden acudir para conocer la base de datos y el sitio de internet para poder de alguna manera ver estos gráficos. Vamos a hacerle llegar claramente el artículo en español que sintetiza todo lo que he venido diciendo en esta ponencia. Y espero que con esta ponencia nosotros llegamos a la conclusión, todos nosotros, la audiencia y un servidor, que para poder realmente observar esa disminución en las frecuencias de 22 tipos de delitos organizados que hoy vive México y azota a la población mexicana diariamente, debemos implementar 4 pilares de políticas públicas. 4 pilares. El primer pilar es una reforma judicial inteligente, realizada por los mexicanos, no importada de ningún otro país, que apunte a mejorar la calidad de las resoluciones y a garantizar el acceso a la justicia de todos los segmentos de la población. La oralidad procesal es una muy buena noticia, pero hay muchos tipos de oralidades en el mundo. Está la oralidad procesal mexicana, contemplada en la Constitución, que todavía se tiene que dirimir en el Código Federal, que todavía no ha sido redactado, Código de Procedimientos. Está la oralidad norteamericana, la oralidad francesa, la oralidad italiana. Hay muchos tipos de procesos judiciales orales que apuntan a mejorar la transparencia del proceso judicial, pero lo importante es no solamente que haya más transparencia procesal, sino que la calidad de las resoluciones judiciales sea mucho más efectiva y que el acceso a la justicia se garantice. El segundo pilar de política pública para enfrentar a la delincuencia organizada es el ataque a la corrupción política, al más alto nivel. Y ahí tenemos que pegarle muy fuerte al financiamiento de campañas electorales, de precampañas electorales. Es muy importante que la corrupción política se vea atacada en el seno mismo de los partidos pequeños y de los partidos grandes de esta república, cosa que no sucede. Es muy importante que se ataque el conflicto de interés y el tráfico de influencias una vez que el político ejerce el poder, cosa que no se hace con ningún tipo de frecuencia. Eso requiere de un pacto político nacional entre los actores de todas las clases políticas. Ningún partido lo va a comenzar a hacer primero y deben autolimpiar las cloacas de corrupción política que hoy vive todas las esferas de todos los partidos mexicanos de manera muy frecuente. El tercer pilar de política pública que ha dado enormes resultados es el de desmantelar patrimonialmente estos grupos criminales, y eso es la otra cara de la moneda de la corrupción política, porque tienes que atacar a la empresa privada, y la empresa privada financia campañas electorales en nombre de las mafias mexicanas. Por lo tanto, hay que establecer unidades de investigación patrimonial en cada entidad federativa, operando en red con la unidad de inteligencia financiera, pero esto también requiere un pacto político. Cuando la Unión Europea me ofreció liderar una misión hace 2 años para poder abordar este tema y ayudar a las autoridades federales mexicanas a establecer unidades de investigación patrimonial en entidades federativas para que operen en red
e identifiquen las casas, las fábricas, los autos de lo que utilizan los grupos criminales para confiscarlos, inmediatamente la Unión Europea estaba dispuesta a colocar fondos, a aportar recursos humanos, entre ellos un servidor y un equipo muy especializado que me había acompañado, entre paréntesis, con la ONU en Ciudad Juárez, y lo fuimos a ver al secretario de Gobernación, con el cual yo personalmente hablé. Y ahí ustedes encontraron que el secretario de Gobernación nos recibió con un tono muy positivo y manifestó su voluntad de apoyar esta misión. Ahora, lo que sucedió fue que, lamentablemente, esa oferta no llegó a nada. Después de 2 meses, ni la Unión Europea ni un servidor hemos escuchado absolutamente nada sobre los mecanismos de implementación de esa misión, ya que seguramente, y no quiero especular, yo solamente quiero nombrar lo que sé yo, lo que a mí me consta, debe haber existido algún tipo de resistencia por parte de las autoridades para implementar este tipo de medidas de desmantelamiento patrimonial en empresas legales que están financiando campañas. Ese era el objetivo. No solamente encontrar dinero criminal abajo de la cama de algún empresario, sino encontrar a las empresas privadas que están financiando campañas y precampañas en cada una de las entidades. Y eso obviamente requiere de un pacto político, que el presidente Calderón debe de alinear con un gobernador, debe de alinear con otros partidos. Eso es muy complejo de hacer, es muy complejo. No lo pueden hacer muchos países. Se tienen que dar las condiciones políticas adecuadas para que un pacto político, para llevar adelante medidas de este tipo, como las que acabo de explicar, se dé. Se tienen que alinear los planetas para que esto se pueda implementar. Y hay condiciones políticas que impulsan a que las élites, ante el umbral del dolor, muchas veces las clases políticas están dispuestas a tomar estas medidas que yo le denomino harakiri o autoflagelo, porque de alguna manera lo que estas medidas hacen es frenar el tsunami de dineros criminales que han alimentado esta pachanga sangrienta que ha azotado a este país por tanto tiempo. Por lo tanto, estas medidas, que ya les mencioné a 3 tipos de medidas, se deben complementar con la de establecer mecanismos de prevención social, la número 4, y esas medidas de prevención social se tienen que, si bien delinear estratégicamente entre las secretarías del Trabajo, Desarrollo Social, Salud y Educación, al fin y al cabo deben bajar a los estados, bajar a los gobiernos locales, y esos dineros y esos programas deben constituirse en una política de Estado, en serio, cosa que todavía no sucede en México. Cuando tú implementas estas 4 medidas al mismo tiempo, la experiencia de esos 107 países demuestra que bajan los niveles de delincuencia organizada en sus 23 manifestaciones, 22 en México. Cuando tú implementas una u otra, pero no hay convicción en las otras, lamentablemente la delincuencia organizada sigue aumentando. Cuando tú solamente tiras represión, y además una represión inefectiva, porque la represión mexicana consiste en detener personas, pero luego la mayoría se les va libre, como sucede muy frecuentemente. Cuando solamente tú tiras represión, la empresa criminal lo que hace es simplemente asignarle más dinero, más lana y más violencia a defenderse. Más corrupción, más violencia. Más policía, más corrupción. Más fiscales, más corrupción. Más militares, más violencia. Y entras en una espiral paradójica. A eso se le llama la paradoja de la sanción penal. Cuanto más sanción penal tú quieres asignarle al problema, más te aumenta la corrupción y más te aumenta la violencia, cuando no hay política pública en las otras 3 áreas que yo mencioné. Le agradezco muchísimo a la audiencia, le agradezco muchísimo a los organizadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León por la enorme gentileza de su invitación, y espero que las preguntas y respuestas fluyan ahora. Muchísimas gracias, doctor Edgardo Buscaglia, por su magnífica, excelente conferencia y participación en este foro
Nacional de Un honor. Participación Ciudadana en el Proyecto de Nación. Y hemos recibido algunas preguntas que nos gustaría compartir con usted. ¿Cómo no? La primera, doctor, es: en México, ¿cuándo, en qué fecha comienza la fase actual de la delincuencia organizada que ha colocado al país en el nivel 5 que usted mencionó? No hay, como en todos los fenómenos sociales, no hay una fecha precisa. No es como el día de la independencia, de donde uno puede decir esto es el momento en que comenzó. Pero sí hay una etapa en donde yo diría que comienza a gestarse el efecto piraña, en donde diferentes grupos criminales que ya existían desde hacía décadas con otros nombres, Cartel de Guadalajara, había otros nombres, pero esos grupos criminales comienzan a gestar el proceso piraña, que es el de competir por capturar a los estados, competir por capturar a los municipios, competir por capturar al gobierno federal. Hay un proceso que comienza cuando México comienza su transición política hacia una democracia. Cuando el Partido Único de Estado se desvanece, el Partido Único de Estado es una pirámide de comando y control que tenía México, bien o mal, con todo el autoritarismo que uno le pueda asignar, era una pirámide de comando y control político que gestionaba a sindicatos, gestionaba al sector privado y gestionaba, como bien dijo alguien en Nuevo León el otro día, un ex gobernador, gestionaba, creo que no usó esa palabra, pero yo la uso, gestionaba a los grupos criminales. Gestionar quiere decir asignarles territorios, asignarles mercados ilícitos. Entonces, bajo el sistema anterior, que era una pirámide de comando y control, bajo el sistema político anterior, antes de la transición, no había lugar para que los grupos criminales compitiesen, no podían competir para capturar el Estado. El Estado era muy poderoso, era muy monolítico y no daba lugar para que ninguno de estos grupos criminales se les salga de las manos. A partir de los años 80, los grupos criminales mexicanos, por un lado, se van generando los elementos de una tormenta perfecta. La tormenta perfecta se da cuando los grupos criminales mexicanos comienzan a adquirir mayor poder patrimonial, por un lado, debido a que los norteamericanos cierran las rutas del Caribe para entrar drogas a Estados Unidos, los grupos criminales colombianos se ven forzados a depender cada vez más de los grupos criminales mexicanos. Por lo tanto, los grupos criminales mexicanos pasan de ser intermediarios a tener más poder, porque el derecho de trasiego les otorga a los mexicanos mayor poder de compra, mayor poder de establecer una cuota para que esas drogas pasen por México. Eso les da mayor poder patrimonial a los carteles mexicanos, Juárez, Tijuana, Guadalajara, etc. Pero por otro lado, el Estado mexicano monolítico, el Partido Único de Estado, se comienza a desvanecer y pasamos a tener un sistema imperfecto de competencia electoral, donde ya la presidencia de la República, los organismos de inteligencia, que son, entre paréntesis, desmantelados por el gobierno de Fox, ya no tienen mayor capacidad de controlar y de gestionar a estos grupos criminales. Eso sucedió también en Rusia en los años 90, cuando pasamos del comunismo al sistema de Yeltsin. Sucedió lo mismo, la transición política, pasaron de un sistema monolítico de comando y control